Es un equipo que trabaja en el municipio de Madrid, en determinados espacios públicos en los que existe la concentración y permanencia de personas con un perfil más crónico asociadas al consumo de sustancias, a las adicciones, y derivado un poco de esta concentración y de esta permanencia continuada, se genera un conflicto de convivencia también entre vecindad, comerciantes o colectivos también que permanecen en la zona. La identificación de las partes, a nosotras directamente desde Instituto de Adicciones nos llega la demanda para comenzar la intervención porque ha surgido algún tipo de demanda vecinal o porque algún vecino o vecina se ha puesto en contacto con alguna institución municipal, y si este conflicto tiene que ver con un problema relacionado con concentración de personas con problemas de adicciones, es cuando se remite directamente al equipo. Entonces, digamos que las dos partes inicialmente están muy identificadas. Sí que comenzamos, cuando nos llega la demanda, un periodo de observación y de diagnóstico inicial en el que se realizan diferentes visitas a las zonas y en las que trabajamos tanto en la identificación de la población que se concentra en el espacio con problemas de adicciones, pues qué tipo de dinámicas se producen en el espacio, en qué horarios, cómo es la estructura del espacio, cuál es el tipo de conflicto que se podría originar, y a partir de ahí hacemos también un trabajo de identificación de cuáles son las vecinas y los vecinos afectados por el conflicto, si hay alguna asociación vecinal referente en la zona o si hay colectivos referentes en la zona, y establecemos también ese contacto directo pues, para recoger la necesidad inicial, de dónde partimos y conocer un poco en base a qué vamos a programar la intervención que vamos a realizar. Como os decíamos, como trabajamos en espacio abierto, sí que es destacable cuando hablamos un poco de la mediación y de la voluntariedad, que nosotras aquí, en este caso, somos quienes nos acercamos al espacio, es decir, las partes implicadas no son quien reclaman esta mediación. Entonces es verdad que el acercamiento pues siempre se recoge muy bien, pero sí lo tenemos que hacer de una manera muy respetuosa. Somos nosotras quienes nos acercamos al espacio de permanencia, entonces sí que tiene que ser pues, un acercamiento muy progresivo, que no sea invasivo, que sea muy respetuoso. Y luego otra parte también en la que identificamos es qué entidades o qué instituciones que se encuentran cercanas a la zona o que puedan tener algún tipo de influencia en la zona, es importante también, con las que es importante contactar o es importante que puedan participar en la resolución del conflicto. Entonces, digamos que tendríamos como esas tres partes. Las personas en situación de exclusión social con problemas de adicciones que se concentran en el espacio, que también en esa parte inicial de identificación es muy importante hacer una detección de necesidades, en qué situación se encuentran estas personas, cuál es el motivo de la permanencia, como os decía antes, las dinámicas que se dan, un contacto inicial con vecindad y comerciantes de la zona o con colectivos que puedan estar afectados y que estén inmersos también en esta situación de conflicto, y una tercera parte que sería pues entidades, instituciones, porque ya os digo que muchas veces también, que lo veremos luego un poquito más adelante y no entro ahí, pero sí que influye la estructura del espacio, un tema de seguridad, de limpieza, con lo cual es verdad que nuestro trabajo y en esta mediación comunitaria que nosotros realizamos, sí tenemos que tocar muchas partes, ¿no? Porque va a haber muchas partes implicadas en la mejora de la convivencia y en el comienzo de la resolución de este conflicto. Gracias, Maite. Pues no sé si Eduard o Xavier tienen ahí aportaciones, ¿no? En cuanto a qué agentes o qué líderes o qué otro tipo de líderes o de entidades son importantes cuando hablamos del ámbito comunitario o estamos pensando en el barrio. Bueno, yo cuando hacías la pregunta, ¿no? Pensaba, y a veces con Xavier compartimos una reflexión, ¿no? O una característica que ha de tener un mediador o mediadora, que es el de ser curioso o curiosa, el fisgonear. Y como buen curioso o curiosa, lo primero que se tendría que hacer es ir al lugar. Yo creo que para poder identificar bien los agentes, tienes que estar presente en el lugar. Esto quiere decir pasearte por el lugar, mirar, observar, sentarte en un banco
a ver qué dinámicas se generan, irte a tomar un café de la zona para ver, ¿no?, quién entra en el bar, de qué se habla, cómo funciona, ¿no? Y por lo tanto, antes de todo, ¿no?, cuando recibes la llamada, tienes que plantearte de voy a ser un poco curioso, ¿no? Y me voy a acercar al sitio y voy a ver un poco las dinámicas que surgen. Lo segundo, ¿no?, un poco hecho este primer acercamiento, yo creo que es importante pensar, ¿eh? Seguramente depende del conflicto, ¿eh? A veces puede ser que sea un conflicto donde esté un barrio implicado, ¿no? O puede ser un conflicto que esté una comunidad o varias comunidades vecinales implicadas, ¿no? Y seguramente a qué agentes acudimos van a ser distintos, ¿no? Seguramente si es un barrio que está implicado, pues vamos a tener que hablar con el centro cívico, vamos a tener que hablar con entidades, vamos a tener que hablar con los agentes del entorno, ¿no? Si es una comunidad vecinal, seguramente vamos a tener que hablar con los vecinos y vecinas. Lo que sí creo que es importante es intentar identificar aquellos agentes clave o implicados en el conflicto para garantizar que haya diversidad de opiniones, para que haya diversidad de perfiles y para que nos aseguremos que cuando nos acercamos a las personas tenemos garantizado un poco la diversidad que hay en aquel conflicto, ¿eh? Quizás es muy difícil si estamos trabajando en un barrio acercarnos a todo el mundo, ¿no? Pero seguramente podemos pensar en este barrio qué voces se escuchan o qué voces están presentes y nos podemos hacer un mapa para identificar estos agentes clave, ¿eh? Y por lo tanto hay esta parte de poder pensar y poder reflexionar antes de cuáles serían las mejores personas con las que hablar, ¿no? Pero yo creo que hay otro requisito importante para identificar agentes claves y es que muchas veces pensamos en agentes claves en relación a aquella persona que es referente, ¿no?, que será portavoz de otras, pero yo muchas veces me encuentro que hay muchas personas que no son voz de nadie, ¿eh? La señora María o el señor Mohamed o el señor Israel que están en el cuarto o tercera y que nadie les ha preguntado ni nadie les va a preguntar, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos que ser capaces desde la mediación comunitaria ir a hablar con las voces que nos escuchan, ¿eh? Y yo creo que, por ejemplo, si trabajamos en un barrio, yo creo que tendríamos que ir a hablar a la casa de gente, ¿no? Seguramente vamos a un bar, vemos que hay gente que se toma un café y decidimos que hay una comunidad vecinal donde viven muchos vecinos de la zona y que podría ser interesante ir a hablar con aquellos vecinos, porque seguramente hay mucha gente a la que no accedemos, ¿no? Y es precisamente esa gente que muchas veces es la que el conflicto les queda más lejos o es la que o son aquellas personas que cuando hay un conflicto son las que se polarizan más, ¿no?, en sus opiniones. Y por lo tanto yo creo que es importante intentar hacer un trabajo también, no solo de identificar los agentes claves, sino de buscar aquellas voces que no son escuchadas en aquel conflicto o en aquel barrio o en aquella comunidad vecinal, ¿eh? Puede ser más, puede ser más intensivo, ¿eh?, en el sentido de si es una comunidad vecinal, ir a las voces que nos escuchan seguramente va a ser ir a hablar con los vecinos y vecinas que normalmente no van a reuniones, es decir, todo el mundo. Y si es un barrio, vamos a tener que seleccionar, porque obviamente no podemos ir a ver a todos los vecinos y vecinas del barrio, ¿eh? Y para terminar, ¿no?, y en tercer lugar, yo creo que un mediador o mediadora tiene que ser una persona que sea capaz de tejer redes en los barrios. Y por lo tanto, ya no solo nos vale con curiosear, sino que tenemos que tejer redes. Nos vamos al bar a tomar un café y yo siempre he ido a un bar a tomar un café y le he dicho, ostras, aquí, ¿quién es importante?, ¿no? Y siempre decían, sí, mira, tienes que ir a hablar con Manuel que vive allí y él tienes que hablar sí o sí, ¿no? Cuando estás en un conflicto, si tú dices quién es importante en este conflicto, la gente suele decirte, no, es que tendrías que ir a hablar con esta persona, con la otra, o con esta entidad y con la otra, ¿no? Y esto yo creo que tendríamos también que posibilitarlo, ¿no? De preguntar, curiosear, pero también de vincular a personas que quizás en un primer plano no entrarían en el conflicto.
has hecho un buen dibujo y como tocado muchas cuestiones importantes a tener en cuenta. Xavier, seguro que tienes más que aportar. Hasta ahora las aportaciones de tus compañeros han sido bastante completas. Buenas tardes. Me ha encantado escuchar a Maite y a Eduard primero, la verdad, porque han hecho una faena tremenda, ¿no? Nos han situado muy bien en el contexto. Antes de nada, quería felicitaros por habernos invitado y felicitaros por ese color tan bonito que habéis puesto en el programa, que es este azul cielo, ¿no? Que da tan buen rollo, tan bonito, ¿no? Es un color... A veces discutimos cuál debe ser el color de la mediación. Yo empiezo a pensar que ese color podría serlo, ¿eh? Me ha dado muy buen rollo el hecho de, fíjate que nos hemos puesto detrás, tanto Eduard como yo, en el fondo, ¿no? Yo voy a aprovechar el comodín. Tengo 3 comodines. Uno es el hecho de ser profesor, el otro de dedicarme a la investigación y el otro de intervención. Dejarme que yo utilice el comodín de la investigación y un poquito del profesor, y me alejo un poquito de lo que me has planteado, pero que entre bastante en el tema. Para mí, yo creo que estamos hablando, cuando hablamos de conflicto comunitario, hablamos de conflicto público. Y esto es muy importante saber cómo es ese conflicto y cómo se define. Y me explico. Sobre todo para acercarnos, hay que pensar qué es lo que define un conflicto público. Define ciudadanos que quieren participar o que deberían participar en la gestión del mismo. Hay que recordar que hablamos de mediación. La mediación implica, promueve la participación de la gente que está metida en el conflicto. Sin ella no llegaremos a una solución satisfactoria. Luego, si hablamos de conflicto comunitario, es un conflicto público que está más allá de la puerta de nuestra casa, es un conflicto donde habrá administración detrás, donde habrá gobierno. Y eso es muy importante porque miramos hacia afuera, como ha hecho Maite y Eduard, pero también tenemos que mirar hacia adentro y eso es muy complejo, ¿eh? Luego ya hablaremos en debilidades y puntos fuertes, que hay un faenón. Luego, los medios de comunicación, bueno, son los que ponen casi siempre la flecha, el indicador donde encontramos conflictos públicos nuevos o incluso antiguos que no tienen ninguna gestión. Y por último, esto es un espacio más físico, pero luego tendríamos el espacio más virtual, que es todo el tema de las redes sociales, digitales. Y ahí también hay mucha gente donde trabaja con el conflicto comunitario, ¿no? Que lo señala, que lo analiza, que lo comenta, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, tanto en el análisis como en el acercamiento. Por lo tanto, hay un acercamiento físico, que Maite y Eduard lo han hecho súper bien, pero también hay un acercamiento virtual. Tenemos que pensar en que cada vez más estamos en casa, teletrabajo, los conflictos se aparecen, se gestionan, se intentan abordar desde el ámbito virtual. Y eso hay que tenerlo claro. Hablamos de competencias, ¿no? Maite y Eduard hablaban de observar, analizar, intervenir, acercarnos e invitar a la gente que se acerque. Eso es una cosa que cuando trabajamos en los proyectos de mediación comunitaria, en el ocio nocturno, de noche, siempre invitamos. Tenemos que tener una actitud, ¿no? Una actitud muy positiva para que la gente se acerque. Y eso nos hace ganar mucho terreno. Eduard hablaba de los bares, yo hablaría de las peluquerías. A mí las peluquerías me han demostrado que es un sitio donde hay mucha información, claro, y muchos más espacios. Y luego cuando hablaba de espacio virtual es muy importante poner énfasis en la capacidad comunicativa de los mediadores, tanto el análisis comunicativo como nuestra capacidad comunicativa. Eso también luego lo veremos como puntos fuertes y puntos débiles. Por lo tanto, para mí es muy interesante cuando planteamos el acercamiento y el análisis del conflicto, tener en cuenta que estamos hablando de un conflicto público y que esos 4 actores, ciudadanos, gobiernos, administración, medios de comunicación, y a lo mejor no es un actor, pero es un espacio donde hay muchos actores, el virtual, tienen mucho, bueno, son importantísimos, ¿no? Ha sido como un dibujo muy amplio, ¿no? de más elementos a tener en cuenta, que le añade complejidad, pero también calidad y profundidad, ¿no? A la hora de plantear cualquier acción en lo comunitario.
Y introducías por ahí ya, Xavier, ¿no? Un poco lo que son las fortalezas y las debilidades, que es algo que también nos apetecía traer, pues de la propia mediación comunitaria que habéis pues vivido o que os habéis encontrado en vuestra trayectoria. Y si me permitís, vamos a arrancar con Xavier, que ya está con el motor encendido y como antes ha sido el último, le damos la vuelta. Perfecto, te lo iba a proponer, ya que había abierto el tema, te lo iba a proponer. Mira, yo he apuntado como puntos fuertes, lo tengo aquí delante, ¿no? La importancia, que lo ha comentado Eduard también y Maite, ¿no? La importancia de estar allí, de estar en el lugar, de estar en el sitio, de acercarse, de hacerse presente, de invitar a que hablen contigo. Tenemos que ser conscientes que el hecho de estar allí como actores ya de alguna forma modifica ese espacio anterior, ¿no? Y nuestra actitud, yo pongo mucho énfasis en la actitud positiva del mediador, que es una actitud que tiene que crear clima, ¿no? Luego, un punto fuerte para mí, la capacidad de tener un plan de trabajo. Insisto mucho en la mediación, sí, muy interesante, que la gente participe, hable, te diga y a partir de lo que te dicen intentar gestionar el conflicto, pero previamente hemos hablado que tiene que haber un análisis y por lo tanto podemos generar un plan de trabajo y saber exactamente a quién tenemos que preguntar, cómo y cuándo. Eduardo hablaba de la Mari, del señor de arriba, el tercero o cuarta, tenemos que tenerlo claro. La práctica, es la capacidad de hacer pedagogía. Eso es súper importantísimo, es un punto fuerte muy, muy bueno, ¿no? Cómo cambia el espacio de las personas cuando participan en un proceso. La comunicación, para mí este es el gran reto que tenemos. Pensamos que somos grandes comunicadores. Yo tengo una compañera que dice que los mediadores somos un poco aburridos, que hablamos una jerga, un lenguaje que nos hace aburridos. Yo estoy de acuerdo con ella, yo creo que hay que ser más... A lo mejor los comunitarios somos los menos aburridos y las menos aburridas, sin que nadie se enfade, pero mejor en las oficinas, los mediadores de oficinas son más peripuestos y más peripuestas. El hecho de tener y facilitar aquella información que se puede facilitar, pero que es muy amplia del conflicto, ¿no? Elementos, la capacidad de analizar elementos estructurales del espacio que van más allá de la relación o el vínculo, porque estamos hablando de conflictos que se generan en la calle, en un espacio que tiene que ver con un espacio urbano, ¿no? Con estructuras que condicionan y predisponen a la aparición de un conflicto, incluso violencia, factores culturales. La capacidad de generar acuerdo y consenso, lo que hemos dicho, y de adelantarnos a la aparición de un conflicto. Puntos débiles, empezó por lo bueno, y he explicado el manual. Muchas veces no tenemos suficiente reconocimiento por parte de los actores que están trabajando ya en el terreno. No saben bien qué somos ni qué hacemos. Incluso algunos nos vemos como una posible rivalidad, por una posible competencia. Eso es importante desactivarlo. Somos un poco desconocidos aún. Me sabe mal, pero somos un poco desconocidos. Cada vez menos. Luego, el hecho de que la gente no entienda el rol de mediador. A mí me han dicho muchas veces, tú eres mi mediador, ¿no? Bueno, al principio te puede ir muy bien, ¿no? Yo soy tu mediador, pero yo también soy el mediador de esa persona y del otro, ¿no? Yo intento, como dice un compañero, Óscar Negredo, que pienso que no somos imparciales, sino que somos multiparte. Tenemos que conseguir que salga lo bueno de cada uno. Luego, también he puesto como punto débil la capacidad comunicativa. A veces nos ofuscamos en el análisis, en que la gente participe, pero veo muchas deficiencias comunicativas, tanto en el análisis como en la comunicación. Luego el hecho de que los políticos nos ven un poquito como bomberos. Nos piden que gestionemos conflictos cuando ya la han liado parda, ya le han montado un cirio que no veas, ¿no? Y te pasan a ir muerto. Sabe mal, hay que hablar así, es un poco tremendo, Y luego... esto mismo, ¿no? Nos piden que trabajemos cuando está mal, no. Peor de lo peor de lo peor. Y eso es un punto débil, porque sabemos que si trabajamos desde un punto de vista más preventivo, ¿no? Si tenemos la capacidad de articular vínculos y relaciones y generar esa pedagogía, pues va mucho mejor. Y lo dejo aquí porque si no acabaré diciendo muchas cosas y seguro que Eduard y Maite tienen mucho que decir. Bueno, si queréis, voy yo, si os parece. Yo me había apuntado como 2 fortalezas y 2 debilidades y empezaré un poco también como Xavier, por las fortalezas.
Antes cuando Xavier hablaba, ¿no? Le gustaban las peluquerías, ¿no? A mí me ha transportado ahora a Holanda, que para que la gente pudiera ir a actos culturales, ponen en los conciertos gente que se quiera cortar el pelo y de esta manera pueden sacar adelante conciertos porque allí no puedes ir a conciertos, digamos, por pandemia, pero en cambio sí que puedes ir a la peluquería, ¿no? Y se han inventado, pues vamos a cortarte el pelo en un concierto y de esta manera podemos tocar, ¿no? Yo creo que precisamente este conocimiento, ¿no? Esta imaginación, esta creatividad es una de las fortalezas que tenemos como mediadores y mediadoras, ¿no? Esta inventiva, la imaginación, la creatividad, pensar procesos distintos, adaptarte, ¿no? Yo creo que somos agentes, ¿no? Bastante claves que aportan esta capacidad inventiva, ¿no? En los distintos procesos que emprendemos. Y esto es una cualidad muy interesante, ¿no? Porque nos ha permitido, digamos, desarrollarnos aún y que la gente no nos conoce, aún y que seguramente no somos demasiado sexys, ¿no? Como apuntaba Xavier, que seguramente la gente cuando hablas de conflicto y a veces, ¿no? Tú tienes un conflicto y todo el mundo te dice que no en menos de un segundo, ¿no? Y desaparece si puede, ¿no? Aún y así, ¿no? Tenemos un conocimiento que nos permite, ¿no? Tener esta inventiva de generar procesos aunque parezca imposible, ¿no? Y no solo esto, sino tejer procesos distintos en función de los conflictos, ¿no? Porque tenemos esta capacidad que decía Xavier de análisis, tenemos esta capacidad de adaptarnos a los distintos escenarios, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto es una fortaleza muy interesante que tenemos y que nos permite poner a cortar el pelo en un concierto para que la gente pueda escuchar música, ¿no? Y la segunda fortaleza que yo la vinculo mucho a lo que decía Xavier de los mediadores y mediadores estamos allí, ¿no? De hecho, cuando la gente sufre, cuando la gente está en un conflicto, el mediador o mediadora es aquella persona que está a tu lado, ¿no? Hay una canción de Zo, que es Sereno, que precisamente habla de que el sereno es aquella persona que está a las buenas y a las malas, ¿no? Y por lo tanto habla un poco de este mediador, ¿no? De que cuando te van mal las cosas, pues está allí acompañándote, ¿no? y ayudante en este proceso para gestionar el conflicto. Para mí el estar ahí nos permite trabajar el vínculo, ¿no? Vincularnos a las personas, pero también tejer relaciones, que esto tendría que ser nuestra razón de ser, ¿no? No tanto el generar acuerdos, no tanto el generar consensos, sino tejer relaciones que pueden configurar, ¿no? Ciudades o que puedan configurar espacios donde prevalezca esta idea de vecindario, ¿no? Antigua de que vas por la calle, te piden cómo estás, te vinculas, ¿no? Y de esta manera, digamos, echas raíces en el barrio, pero echas raíces también en las relaciones, ¿no? Yo diría que estas son como dos fortalezas muy, muy importantes que definen el que es la mediación comunitaria, pero que en cambio para mí se contraponen a las dos debilidades, ¿no? O pueden generar debilidades al mismo tiempo, ¿no? Y en este sentido yo las dos debilidades que le veo, ¿no? Las principales y que van muy relacionadas estas dos fortalezas, por un lado es la mediación es un procedimiento demasiado enrocado en el proceso, es decir, muy basado en generar un proceso de inicio a fin que genere un consenso, un acuerdo. De hecho, yo creo que en un mundo diverso buscar el acuerdo, el consenso siempre es muy difícil, porque yo el otro día en clase dije, mira, yo siempre hablo de ellos y ellas desde el blog del lenguaje para tener en cuenta la diversidad, ¿no? Y una chica me dijo, bueno, pero no incluyes a las personas trans, ¿no? Yo dije, es verdad, ¿no? Y ahora voy a pensar qué caray digo para incluir a las personas trans, ¿no? Es decir, la diversidad no cabe, porque la diversidad es mucho más amplia, ¿no? Y podríamos intentar llegar a un acuerdo, a un consenso, pero a veces es difícil, ¿no? Y yo creo que la mediación se ha focalizado en exceso en el procedimiento y se ha dejado de lado un poco el tejer relaciones, el tejer vínculos, ¿no? El generar transformaciones más, digamos, a medio y largo plazo. Y por otro lado, y muy relacionado a esta primera debilidad, yo creo que la mediación comunitaria
aporta o tiene poca capacidad de generar transformaciones profundas, en el sentido de que si intervenimos en un barrio o intervenimos en un contexto donde hay vulnerabilidad social, es muy difícil que con el proceso de gestionar el conflicto podamos transformar esa realidad, ¿no? Y aquí muchas veces nos vemos en un bloqueo muy grande, ¿no? Que la gente se le generan muchas expectativas, pero al final no vamos a poder romper la dinámica de vulnerabilidad, no vamos a poder romper la dinámica de exclusión social o de desigualdades, ¿no? Y de hecho, muchas veces, ¿no? Y seguramente en los años 60, la gran transformación de barrios que generó sentir que perteneces a un barrio se dio porque fuimos capaces de construir nuestros barrios, ¿no? Y cuando generamos procesos actuales donde abordamos conflictos, cuando no hay esta perspectiva de transformar el entorno a medio o largo plazo, nos encontramos bloqueos bastante importantes, ¿no? Y para mí esto también sería una debilidad que actualmente tenemos como en la mediación comunitaria. Muchas gracias, Eduard. Interesante. Maite, ¿qué podemos añadir de fortalezas, debilidades que te hayas encontrado a lo largo de tu trayectoria o en algún momento concreto? Pues la verdad es que en este sentido me ha encantado escuchar a los compañeros. Cuando estaba hablando Xavier sonreía con cosas porque era como, claro, como que nos veíamos ahí, que me veo también como muy reflejada, ¿no? Y desde el trabajo que realizamos. Entonces, en ese sentido, me ha parecido súper completo y muy poquito que añadir. Pero bueno, por empezar también, como han hecho los compañeros, con las fortalezas. Desde nuestro punto de vista y desde la intervención que hacemos, sí que los procesos de mediación, en este caso con personas en situación de exclusión social y que permanecen en el espacio público y con vecindad y comerciantes, sí que nos parece muy importante que iniciar este proceso de mediación en el que trabajamos también una sensibilización, permite también un acercamiento de los grupos que previamente no estaba, que muchas veces el conflicto lo tenemos en el parque de debajo de casa, pero desconocemos la situación de la población que creemos que está generando ese conflicto, o desconocemos un poco la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Entonces, para mí, una fortaleza sí que es que estos procesos producen el acercamiento y un conocimiento más profundo de cada una de las partes. Entonces, a veces es lo que decía Eduard también, que no solo es llegar a una solución del conflicto, sino generar red, y para generar esa red también tiene que haber un conocimiento, un acercamiento inicial. Entonces, esa parte sí que nos parece muy importante. Y luego se hablaba también en las dos ponencias iniciales el empoderamiento también de las personas, ¿no? Y sí que es una fortaleza el acercarnos a escuchar, a proponer, el hacer también a las personas parte activa en la resolución del conflicto. No puedes utilizar este espacio porque está sucediendo esto, ¿no? Pero ¿de qué forma podemos hacer el espacio nuestro? ¿De qué forma se puede tomar el espacio? ¿Cómo podemos hacer un espacio compartido entre los diferentes grupos? Entonces, en ese sentido, conocimiento, acercamiento y empoderamiento para mí serían como las claves un poco del proceso de mediación comunitaria que realizamos. Me ha gustado mucho también todo el tema de capacidad inventiva que comentaba Eduard también, porque es verdad, nosotras trabajamos en diferentes espacios de todo el municipio de Madrid, y sí que es verdad que, como decía Xavier, la estructura del espacio es fundamental para determinar el conflicto, cómo podemos abordarlo. Entonces, sí que es verdad que cada conflicto y cada situación es diferente. Entonces, sí que hay que tener mucha capacidad de escuchar, y esa capacidad inventiva un poco, ¿no? de proponer también soluciones creativas que favorezcan el conflicto según la situación concreta, según el espacio, los grupos que participan. Entonces, es verdad que sí que hay que ser muy creativos en ese sentido. Luego, como debilidades, veía muy claro lo que comentaba Xavier también, de que falta un poco ubicarnos a los mediadores comunitarios y a las mediadoras comunitarias en esa prevención. Nosotras, por ejemplo, es verdad que la mayoría de los conflictos que estamos atendiendo
no están en un punto inicial, suelen ser conflictos que ya están muy enquistados, con lo cual dificulta también. Partimos también de que las partes con las que trabajamos tienen una idea muy preconcebida o prejuicios acerca de la otra parte, en este caso, por ejemplo, con personas que están en situación de calle en un espacio público, pues es cierto que desde la vecindad hay unas ideas preconcebidas que hacen también o que hacen un poquito más complicado romper e iniciar este trabajo de mediación comunitaria. Y luego, como os decía antes, que como no partimos de una voluntariedad de las partes no han buscado inicialmente esta mediación, sí que es verdad que requiere, pues eso, mucha capacidad de escucha, de acercamiento. Me ha encantado el tema de las peluquerías, los bares, tal. O sea, que es que cuando escuchaba a los compañeros es como, claro, efectivamente, acercarnos a aquellas voces que a lo mejor no son inicialmente las que han lanzado la protesta, pero es verdad que son personas que pueden participar de manera activa en el conflicto. Entonces, sí que es verdad que como esa voluntariedad inicialmente no está, sí que trabajar para que las partes se impliquen en la mediación, sean partes que haya una parte muy propositiva y demás, pues también inicialmente puede generar alguna pequeña dificultad. Y luego, como en toda mediación comunitaria, para mí también, que aparte del proceso de mediación, de comunicación con las partes y de acercamiento, hay una parte, por lo menos en el trabajo que nosotros desarrollamos, en el que también están implicadas instituciones, pues con lo que decíamos del espacio o temas de limpieza o de seguridad, que también a veces el tema administrativo sabemos que no va todo lo rápido que nos gustaría, y es verdad que son como partes muy importantes para contribuir a esa solución del conflicto. Entonces, el implicar a las administraciones y a cada una de las partes para sumarnos un poco en un objetivo común y en la consecución de un objetivo común, pues es verdad que hace el proceso muy enriquecedor, pero también un poco más complejo porque implica una participación como muy amplia. Así que ya os digo que básicamente ha sido puntualizar alguna cosita de la que han dicho los compañeros, porque estaba completísimo y completamente identificada con todas las propuestas. Es más, parece que Xavier quería añadir algo más, y a mí ha habido un momento que escuchándoos me he metido tanto que he perdido noción del tiempo, pero he vuelto a mirar. Y estamos como hay 10, 12 minutos y tendríamos hasta ahí 20 para cerrar en conjunto. Nos quedan dos cuestiones que la verdad que tal y como lo ha dejado Maite podemos seguir hilando perfectamente, y que ya habéis dibujado ya habéis dado pinceladas anteriormente. Xavier, continúa, por favor. Nada, muy rápido, muy rápido. Creo que hay una cuestión que va a nuestro favor, pero también genera mucha presión. Pero es una presión buena, porque los que nos dedicamos a esto nos tienen que gustar los conflictos. Yo siempre digo que a mí me gustan los conflictos, porque hablar de conflictos es hablar de persona, que es lo que tenemos que cambiar. La mentalidad de la sociedad es esa, que la gente tiene miedo al conflicto porque no ve personas detrás del conflicto, o tiene esa mirada de voy a eliminar el conflicto, voy a eliminar la persona. Me explico. Cuando trabajamos de noche, ¿cuál ha sido nuestra gran virtud? ¿No? Que se han acercado los responsables, los propietarios de locales de ocio nocturno, y nos han dicho: sois muy buenos profesionales, porque sabéis dónde trabajáis, sabéis con quién trabajáis, sabéis cómo trabajar, tenéis un trato muy agradable, sabéis analizar, bla, 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 bla. Bien, pero eso genera una presión, ¿eh? O sea, no sirve cualquiera. O sea, vamos a dejarlo claro, porque mediaciones hay de todo tipo, y es importante que, igual que hay mediadores familiares fabulosos y fabulosas, los mediadores comunitarios, los mediadores nocturnos, como me gusta decir a mí, los mediadores, yo que sé, ámbito de la moda, tienen que saber dónde trabajan. Solo digo eso, digo, cada vez tenemos que estar más preparadas y preparados, porque estamos subiendo la nota, estamos siendo muy visibles, y la gente nos lo agradece y nos quiere, nos contrata. Solo digo eso, ¿eh? Hay presión, ¿eh? Es buena noticia, es una presión muy buena. Pues continuamos eso de cómo el rol, ¿no?, o el papel institucional, o cómo la mediación puede o no puede, o le está bien o le estaría mejor de otra manera, el ir acompañada con políticas sociales, o incluso eso, cómo desde esos propios estamentos públicos solicitan o se generan espacios o servicios de mediación,
y la paradoja a veces que se da en algunas situaciones del día a día profesional. Y también lo importante, ¿no?, que hablábamos del canal, o como traía antes, de facilitar la información de todos los recursos o las opciones que tienen disponibles, que no siempre las vecinas y los vecinos conocen. ¿Y quién se anima esta vez a iniciar? Si queréis, empiezo. Gracias, Eduardo. Yo aquí, cuando, ¿no?, con esta pregunta me venía un dilema, un peligro, ¿no? Que a veces cuando intentamos expandirnos, digamos, de alguna manera o incorporar, ¿no?, si la mediación debe ir acompañada de políticas sociales, entran los codos, porque se dice que sí, ¿no? Y esto quiere decir que yo te voy a decir que, ¿no? Y nos vamos al mundo de los cuadraditos, ¿no?, de la fragmentación, que es, vamos a tener 10 servicios, ¿no?, uno para las ayudas, otro para las políticas sociales, otro para la mediación, otro para la convivencia, otro para la diversidad, otro para... Y esto genera mucha desorientación a la ciudadanía, ¿no? Y para mí, ¿no?, desde mi perspectiva, tendríamos que ir un poco al principio, ¿eh? La mediación comunitaria es una herramienta que nos sirve para unir, ¿no?, para juntar, ¿no?, para configurar ciudades más humanas, ¿no? Y en este sentido, quizás es más cómo podemos complementar lo que ya existe, ¿no? En este sentido, yo siempre hablo de una cosa muy sencilla, de decir, y si hay algún arquitecto o arquitecta, siempre lo digo porque si me llama voy a ser feliz, ¿no? Un urbanista, un arquitecto, una arquitecta, cuando diseña una plaza, estaría muy bien que nos tuviera en cuenta, ¿no? Y que nos llamara y nos dijera, escucha, Eduard, voy a diseñar esta comunidad vecinal o voy a hacer esta plaza. ¿Cómo lo harías tú? ¿No? Y entraríamos a hablar, porque yo no lo diría, no, yo como soy mediador, llámame a mí y no llames a nadie más, ¿no? Yo le diría, no, mira, vamos a llamar al de juventud, vamos a llamar al de servicios sociales, vamos a llamar al del centro cívico, vamos a llamar a los vecinos, vamos a llamar, ¿no? Y vamos a intentar configurar una plaza con todas las miradas y todas las perspectivas, ¿no? Para mí esto tendría que hacer la mediación, no intentar competir de vamos a hacer la política social, ¿no? Y vamos a ir allí a decir, mira, tú necesitas este recurso, pues te digo cómo funciona, ¿no? Porque así nos vamos a estrellar y como decía Xavier, ¿no?, existe una presión muy grande porque cuando escuchas a la gente dice, ostras, alguien me está escuchando y alguien me está dando voz, pero el peligro es de que no sepamos compartir esa voz, ¿no?, entre servicios y entre profesionales, ¿no? Y para mí la mediación tendría que ser una política dentro de las políticas sociales, pero como una voz más, no como la voz, ¿eh? Y a veces a mí veo ese peligro, ¿no?, de querer adueñarnos de una palabra que quizás es cuestionable que la tengamos nosotros, ¿eh? Yo en este sentido completamente de acuerdo también. Es verdad que yo creo que tendría que ir acompañado de políticas sociales que integren esta parte también, pero que integren a cada una de las partes, y de políticas sociales que fomenten también la participación de la ciudadanía, la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y el empoderamiento también de las partes, que es lo que decíamos, que trabajábamos un poco desde la mediación, que eso pudiese estar también enmarcado dentro de las políticas a implantar. Y luego es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, con personas en situación de exclusión social, pues sí que es verdad que marca mucho también esa parte, ¿no? ¿Qué alternativas se pueden ofrecer en ese sentido? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo pueden mejorar la calidad de vida de estas personas? Y tiene que ir acompañado también en ese sentido, pues de una política social que acompañe este trayecto, pero sobre todo estoy muy de acuerdo en que tiene que ser integrar, incluir la mediación dentro un poco de esa red de participación, ¿no?, de todos los servicios y de administraciones. Así que en ese sentido muy de acuerdo también. Venga, pues muy rápido. Yo diría sí, políticas sociales, pero no solo.
no solo estas, políticas de cualquier tipo, políticas públicas en general. No nos quedemos solo con estas porque luego nos damos cuenta cuando trabajamos en el ámbito comunitario que acabamos a través del trabajo con las personas haciendo multitud de propuestas que tienen que ver con distintas políticas, ¿no? Políticas que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, estamos trabajando en Barcelona, ¿no? De día, de noche, vemos pues que el tema del turismo, temas de restauración, temas culturales, temas económicos, el impacto que tiene un conflicto a nivel económico. Por tanto, digo, políticos sociales sí, pero no todas, también en el ámbito urbanístico. Lo acaba de decir Eduard, también lo ha dicho Maite antes, ¿no? Y luego yo diría que lo cojo el rábano por las hojas, pero me interesa mucho, que es políticas sociales, vale, pero si trabajamos con estas políticas sociales, con la gente que las gestiona, tenemos que también intentar incorporar la mediación dentro de la administración. O sea, lo que decía Eduard, que es tratar de ser complementarios. Y también que ellos traten de aplicar un poquito el proceso. Cuando la gente viene a pedir cosas, no darle las cosas, ¿no? Ya sé que yo no soy un experto en este tema, pero me doy cuenta, ¿no? Desde políticas sociales, ¿qué te hace falta? Esto, ¿qué te hace falta? Esto, ¿qué te hace falta? Pero vamos a escucharlos, vamos a escuchar lo que les hace falta y que sean ellos mismos que dentro de una lista de cosas que puede ofrecer la administración, que opten, que no les demos así de entrada, porque, disculpad, pero luego no le damos valor a todo lo que damos. Insisto, voy un poquito más allá de la mediación. Estamos hablando de conflictos que tienen que ver un poquito con temas de convivencia, ¿no? Bueno, un poquito esto, ¿no? Ir un poquito más allá, vamos allá. Y yo lo que veo, ya lo vinculo con la siguiente pregunta, perdonad, que me ha llamado, que es el tema de la dinamización. Javier, fíjate que hay veces las cosas que pasan, qué interesante, la llamada tan oportuna, que si no hubiera tenido que darle a una tecla y hubiera sido esto en directo, pues me hubiera lanzado 2 segundos antes, sobre todo porque como nos está el tiempo ya un poco detrás de nosotras, en vez de abrir otro tema, no sé si os parece que vayamos a dar espacio a las participantes que nos han contado por el chat y ya cerramos un poco con lo que nos traían ellas. ¿Sí? Vale, fenomenal. Jaime, mi compañero me pasa ahí... me refresca las preguntas que nos han hecho y una de ellas será ¿en qué momento tenemos? Vamos a ver, 1, 2, 3 preguntas. Si queréis las lanzo y la contesta una de vosotras o de vosotros y pasamos a la siguiente. Gracias, vamos a tener que quedar otro día, esto se nos quedan cosas por ahí. ¿En qué momento del proceso es más interesante introducir a los líderes naturales? Bueno, si queréis, comento un momento y... Gracias, Eduardo. Si tienen que añadir, pueden hacerlo. Yo creo que como toda la vida, yo el primer día que hice económicas, yo soy economista, hubo un profesor que me decía, un economista a toda pregunta siempre responde depende, ¿no? Y yo creo que en esta pregunta va fantástico responder depende, en función de... Yo creo que esto va en función del proceso, A veces nos va a interesar incorporarlos pronto, porque quizás están muy identificados, quizás son agentes que necesitan ser escuchados, pero a veces van a entrar más tarde porque quizás el proceso de mediación precisamente sirve para detectar estos líderes naturales. Dicho esto, yo cada vez dudo más de quién es un líder natural. Porque yo, si un día empiezo a gritar o un día empiezo a ser muy simpático en mi barrio, ¿yo voy a ser un líder natural? Lo dudo, ¿no? Porque al final, ¿a quién representa? ¿Por qué representa a alguien? ¿No? Y además en sociedades que van mucho más rápido, que son mucho más fragmentadas, un líder natural queda un poco desdibujado. Yo seguramente insistiría en que los procesos se incorporen toda la diversidad o todas las voces que están presentes en aquel barrio. Y más que responsabilizar a la gente, porque eso pasó mucho en los años 2000, que se hacía la mediación intercultural, digamos, que era cojo
a la persona de otro origen que es referente, que sabe traducir y la pongo como referente, ¿no? Y eso es bastante cuestionable desde mi perspectiva, porque hemos visto que quizás no eran la voz, sino que quizás era una persona en concreto. Y yo quizás soy más de pensar si en este proceso todas las voces están incorporadas o la diversidad de este barrio está incorporada. Y dicho esto, irá en función del proceso en el momento. Yo creo que esto es un elemento básico para pensar y para cuando tenemos el conflicto encima de la mesa de pensar o estratégicamente hablando, lo que decía antes Xavier, de hacer un buen análisis de en qué momento se pueden incorporar. Gracias. Tenemos por aquí otra. Teniendo en cuenta que las partes desconocen la mediación, ¿cómo crees que puede irse extendiendo en la sociedad ese conocimiento de la mediación? ¿Qué hacemos, Maite? ¿La respondes tú, la respondo yo o qué? Como quieras. Bueno, la verdad es que de entrada nuestro trabajo tiene que ser, en el ámbito comunitario, tiene que ser influenciar, incidir, persuadir, enamorar, seducir, me da igual el verbo, a las administraciones. En este fondo, la mediación comunitaria básicamente pasa por ayuntamientos, pasa por la contratación. Con lo cual, y luego lo que es importante, ya lo hemos comentado, ¿no? Tener un buen plan de trabajo, tener de nuestro lado o que la persona que nos contrata, en este caso la administración, tenga claro qué es lo que vamos a hacer, que nadie se confunda, porque hay a veces que se confunden. Evidentemente nos van a pasar casos muy peliagudos, muy enquistados, pero nos da igual. O sea, nos preferiríamos un trabajo más preventivo, pero ahí hay que demostrar lo profesionales que somos, siendo muy realistas. Y yo creo que aquí el trabajo es el tú a tú, el codo a codo, el estar al lado de la ciudadanía, déjame que recoja la pregunta anterior, ¿no? Líderes naturales. Los líderes naturales se incorporan solos. Ellos hacen su espacio, ellos contactan contigo, ellos te encuentran por la calle, ellos te llaman, ellos se enteran. Entonces, lo que es importante es, lo que digo yo siempre, si vamos a intentar trabajar mediación, ese plan tiene que existir. Ese trabajo tiene que ser lo más sencillo posible para que la gente lo entienda. Para mí eso es fundamental. Si no, la gente se hace un lío, ¿no? ¿Es mi mediador? ¿No es mi mediador? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Me va a solucionar el problema? Y luego el tema de la actitud positiva y que la gente entienda que tiene que participar, que mucha gente tiene muchas ganas de participar. Con lo cual es un trabajo muy del día a día, pero evidentemente que tiene que haber un trabajo estratégico previo de cautivar y de dejar muy claro, ¿no? Quién nos va a contratar, qué vamos a hacer. Y recojo una cosa anterior, cuando hablamos de políticas sociales, que hay que ponerse un poco serio en el hecho de que te dicen, pues vas a compartir presupuesto con otro servicio. Mal vamos, porque al final nos pagan duros a 4 pesetas y ahí hay que darle valor a la mediación. Hay que empezar a darle valor a la mediación. La mediación no es cualquier cosa. La mediación no es algo más. La mediación es algo importante, es algo que te va a permitir tener información sobre los conflictos, va a permitir generar participación, te va a permitir gestionarlos, prevenirlos, perspectiva, bla, bla, bla. O sea, la mediación es lo más en este momento. Y teniendo en cuenta cómo vamos, el malestar social que hay y que cada vez somos más interesantes y somos más importantes, pues ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? A mí una cosa que me pareció también destacable, que es verdad que yo creo que, como decía Xavier, depende mucho también de las administraciones, el tema de mediación comunitaria, pero es verdad que en procesos en los que hemos trabajado y directamente se ha contactado, por ejemplo, con una parte vecinal de un determinado barrio y demás, sí que es verdad que si en algún punto ese conflicto se ha vuelto a reactivar, las personas han contactado directamente con el servicio de mediación. Entonces, para nosotras eso es algo como muy destacable. También ya no se ha remitido esa queja a la administración, sino que se contacta directamente con el servicio de mediación. Esto quiere decir que hemos sido bien acogidas, que se han visto resultados o que el proceso en el que hemos ido acompañando, pues al menos si se han sentido cómodas y se han sentido bien.
porque han vuelto a solicitar el servicio o a contactar directamente. Entonces eso para nosotras es un punto como muy importante, ¿no? Al final, que en puntos en los que hemos trabajado se vuelve a recurrir al servicio. Yo de hecho, ¿no? Yo creo que la mediación no tiene por qué extenderse, ¿no? Sino que tenemos que enfocarnos en darle valor, ¿no? Lo que decía Xavier. Yo insisto, cuando a alguien le dices si tiene algún conflicto, te dice que no. Y de hecho, estos días que estamos haciendo el Día Europeo de la Mediación, hay servicios de mediación que van a los mercados, ponen el tenderete, reparten trípticos, ¿no? Y si tú haces una encuesta a la ciudadanía y pones la pregunta, ¿conoces el servicio de mediación de tu municipio? Los que van a contestar que sí son aquellas personas que lo necesitan. El resto de personas te van a decir que no, ¿no? Y nos intentamos hacer campañas de marketing o campañas para extendernos cuando tendríamos que focalizarnos en darnos más valor, ¿eh? Lo que decía Xavier, reforzar la mediación porque cuando vengan las personas o cuando vengan los conflictos estemos preparados. No, porque al final vamos a poner fuerzas donde pertoca, no en extenderse. La gente sabe que cuando tiene un conflicto hay otras maneras de hacer las cosas, ¿eh? De hecho, cuando nos peleamos, o cuando tenemos conflictos, muchas veces lo gestionamos desde una perspectiva pacífica y no violenta, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que focalizarnos en el valor, en el que seamos reconocibles, en el que no nos metamos en cosas que quizás no conocemos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Estoy hablando con las compañeras y nos dicen que hemos ya disfrutado del tiempo que teníamos. Os quiero agradecer mucho este rato en el que hay cosas que he recordado, otras que incorporo nuevas y espero que lo hayáis disfrutado y el haber estado a gusto. Ha sido un placer, muchísimas gracias. También quiero pedirle disculpas. Ahora nos vamos a ir todas a la sala grande, pero pedirle disculpas a las personas que se han ido incorporando a esta sala un poco más tarde y nada, que volvemos a la grande para despedirnos todas juntas. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio también, que ha sido súper interesante, la verdad. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias.